En nombre de la Fundación Anastasio de Gracia Fitel, daros la bienvenida a este acto en el que presentamos uno de los nuevos libros de la colección Memoria de Hierro. Antes de empezar, quisiera agradecer la presencia del patronato de la Fundación, de los invitados institucionales que hoy nos acompañan y especialmente la presencia de Carmen Ramón, la nieta de Pascual Tomás, que hoy nos acompaña. Bueno, como creo que ya todos los que estáis aquí más o menos conocéis qué es la Fundación Anastasio Gracia Fitel, me voy a ahorrar esta parte de que otras veces comento y voy a entrar un poco a explicaros el motivo del acto de hoy. Hoy presentamos el quinto volumen de la colección Memoria de Hierro, que es una iniciativa editorial de la Fundación Anastasio Gracia Fitel que hemos puesto en marcha en el año 2009 y cuya misión es recuperar y difundir la historia de los líderes sindicales de los sectores del metal y la construcción de la UGT durante la Segunda República y la Guerra Civil. Un homenaje que creemos necesario y convencido por el esfuerzo y sacrificio que estos hombres y mujeres han desarrollado durante la etapa que he descrito. Los nombres de Edmundo Domínguez Aragonés, Venceslao Carrillo, Alonso Forjador, Anastasio de Gracia Villarrubia, Manuel Vigil Montoto y ahora Pascual Tomás Taengua dan título a cada uno de los 5 libros que hemos editado. Nombres que vuelven a brillar con luz propia tras ser laminada su memoria por la dictadura franquista durante décadas y luego olvidados durante la transición democrática. Un referente de la acción sindical socialista que no hemos de olvidar, sobre todo en momentos tan duros como los actuales. Ya hemos dicho en alguna ocasión que en el título del libro va parte del homenaje que hacemos a cada uno de estos grandes hombres, pues hasta ahora no existía bibliografía expresa de casi ninguno de ellos, exceptuando el caso de Vigil Montoto, cuya autobiografía fue publicada por la Fundación Barrero y Pablo Iglesias. De esta forma, hemos asegurado que los nombres de todos ellos perduren en las bibliotecas y se visualice su contribución a la historia sindical de nuestro país. Por otro lado, hemos de subrayar que la peripecia vital de cada uno de los protagonistas de la colección, marcada por la guerra civil y en muchas ocasiones por el posterior exilio, ha obligado a un minucioso trabajo de investigación, en muchas ocasiones casi como detectives, para la localización de fuentes documentales que nos permitieran reconstruir con rigor la historia de cada uno de ellos, fuentes que hemos reunido y ponemos a disposición de los investigadores a través de nuestro centro documental. La labor investigadora nos ha conducido en muchas ocasiones hasta el eslabón familiar de cada uno de estos líderes y a conocer su historia oculta y ocultada durante mucho tiempo. Una experiencia que para nosotros es enriquecedora, tanto en el plano humano como en el histórico, pues nos ha permitido reencontrarnos con la herencia vital de cada uno de los personajes. Gentes marcadas por la impronta de su predecesor, que con generosidad nos han aportado valiosa documentación gráfica y escrita, y a los que hemos cedido un espacio destacado en cada libro por 2 motivos. El principal, porque consideramos que es de justicia que las familias de los que fueron represaliados, humillados y olvidados por este país compartan con nosotros este humilde acto de reparación que hacemos. Y en segundo lugar, porque su testimonio, tantas veces callado, tantas veces silenciado por el miedo, ha de salir por fin a la luz y permitirnos conocer el lado más humano de todos estos personajes. La estructura de cada ejemplar, para los que no la conozcáis, recupera la memoria de cada uno de ellos en una triple dimensión. En un primer capítulo se presenta una reseña biográfica centrada en sus orígenes sindicales. En el apartado central del libro recuperamos su imagen pública plasmada en un amplio álbum fotográfico confeccionado con las imágenes rescatadas de archivos públicos y privados. Y en el tracto final le devolvemos la palabra a través de una selección de los principales textos que escribieron. Para una mayor difusión de los contenidos recogidos en cada libro, creamos un portal web que, bajo el dominio memoriadehierro.es, da acceso universal a cada una de las publicaciones. El portal web incorpora además numerosos artículos de cada uno de los personajes, en este caso de Pascual Tomás, que no son incluidos en los libros, nueva documentación de carácter multimedia como películas o documentales. En este sentido, hemos de destacar el interés que ha despertado esta web entre el público especializado, desde su puesta en marcha hace 2 años, habiendo recibido un innumerable número de visitas, pero no solo desde España, sino de países como Estados Unidos, México y también del ámbito europeo. Yo, para terminar mi intervención, porque quiero dar la palabra a las personas que me acompañan en la mesa, simplemente quiero reflejar un pequeño párrafo que Pascual Tomás
hizo en el 9º Congreso de la UGT, que se celebró en 1965 en Toulouse. Se dice que la organización sindical en España ha de ser apolítica y que no ha de sufrir la presión del PSOE. Nosotros hemos declarado que la autoridad moral que tuvo siempre en nuestra patria la Unión General de Trabajadores, la influencia ejercida por nuestra organización en los avances sociales en España, la austeridad de conducta, la moral en la conducta, la seriedad en sus compromisos, constituye hoy el obligado recuerdo de las generaciones, mirando como solución para mañana a la Unión General. Todo ha sido posible porque la Unión General, con independencia orgánica, con plenitud de libertad en sus congresos, desde que nació ha tenido un pensamiento socialista que la animase, una moral socialista que le diese vida, y nosotros queremos que la UGT sea hoy y sea mañana eminentemente socialista, por considerar que solo al amparo del socialismo pueden encontrar soluciones democráticas y humanas los problemas que tenemos planteados. Esto era lo que pensaba Pascual Tomás hace unos cuantos años. Creo que los que pertenecéis al Comité Federal de MCA-UGT entenderéis que estas palabras siguen teniendo hoy la misma vigencia que cuando las dijo Pascual Tomás. Yo voy a pasarle ahora la palabra a Uría para que os explique todo el desarrollo técnico de la memoria y lo que tiene que ver con la página web. Muchas gracias, Félix. Gracias a todos por estar aquí, además a la gran mayoría, porque sé que habéis aguantado una jornada de trabajo dura y en estos momentos trataré de ser lo más breve posible. El libro que hoy presentamos supone el primer movimiento de una gran sinfonía inacabada. En él el lector podrá apreciar la altura de un gran personaje de la historia sindical de nuestro país y podrá intuir la gran injusticia que se ha cometido al mantenerle durante tanto tiempo arrumbado en un margen, fuera del foco del relato histórico. En estas páginas el lector encontrará algunos de los principales episodios de la vida de Pascual Tomás, que le permitirán conocer, por ejemplo, cómo en el año 1931 llegó por primera vez, de manera algo anómala, pero legítima, hasta la Secretaría General de los Metalúrgicos de la UGT. En aquel momento el Comité Nacional, harto de esperar a que Wenceslao Carrillo, que había sido nombrado como primer secretario retribuido de la organización en el año 1925 en un congreso, pues harto de esperar a que Wenceslao Carrillo aceptara ese cargo, porque se demoraba, montó un referéndum y en ese referéndum por todas las organizaciones se decidió que Pascual Tomás fuera el nuevo secretario general. En el año 1932 en el Congreso conseguiría ser el secretario general por una aplastante mayoría de todos los delegados. Eso fue gracias a su buena gestión. Desde entonces ya no abandonó el liderazgo de la Federación Siderometalúrgica, y porque los hechos históricos de este país se lo impidieron. En 1934 no se pudo celebrar el Congreso porque estaba encarcelado, él y casi toda la UGT, debido a la Revolución de Octubre. Y en 1936, una vez ya en la calle y además siendo diputado por Murcia, el golpe de Estado y la subsiguiente guerra civil volvieron a impedir que se celebrara aquel Congreso. Cuando en 1939 abandona el país camino del exilio, el cargo de secretario general de Metalúrgico lo acompañaría ya hasta su muerte. Se inicia ahí, en este exilio, el otro episodio principal de la vida de Pascual Tomás, que el lector podrá encontrar en el libro, un relato contado de manera excepcional a través de los ojos de un entonces joven sindicalista español emigrado en Alemania, don José María Arche Molinero. A partir de sus bien conservados recuerdos y de la documentación conservada en su archivo personal, Arche primero nos sitúa en el contexto de la UGT en el exilio, para después, y poco a poco, acercarnos a la figura del líder. Un Pascual Tomás que accederá a la Secretaría General de la Unión General de Trabajadores en 1944, puesto que no abandonará ya hasta que la enfermedad lo obliga a hacerlo en el año 1968, tras ser reelegido sucesivamente en 10 ocasiones y mantenerse al frente del sindicato durante casi un cuarto de siglo. Ha sido el secretario general de la organización que más tiempo ha estado al frente, convirtiéndose, como digo, en el que más tiempo ha estado. Además de la autorizada y testimonial aportación de José María Arche, permítame destacar también el emotivo relato escrito por la nieta de Pascual Tomás, que hoy nos acompaña, Carmen Ramón, que sin florituras literarias, pero con la fuerza del dolor en la palabra, nos desvela el sufrimiento familiar vivido tras un manto de silencio, al tiempo que nos regala la imagen más humana y cálida del líder sindical.
Entre los valores que destacan en Pascual Tomás podemos señalar su profundo amor por la cultura, en especial por la música, su pasión por la literatura y su amplio conocimiento del Quijote, al que recurriría en sus discursos en busca de ejemplos para ilustrar cómo la injusticia social era algo que en España venía de muy antiguo. Conocimientos, todos estos, adquiridos de manera autodidacta a base de mucho esfuerzo y tesón. Otro de sus principales valores como político y sindicalista es su clara apuesta estratégica por una acción sindical internacional, a sabiendas de que era fundamental una alianza obrera que traspasara las fronteras para poder lograr que la recién nacida y débil democracia republicana pudiera asentarse en nuestro país. Era consciente que los enemigos del nuevo régimen democrático instaurado en España también estaban más allá de los Pirineos. Por eso, con ocasión del Congreso de la Federación Siderometalúrgica, celebrado en 1932, pedirá ayuda a los delegados de las federaciones extranjeras para que contrarresten esa campaña negativa con la que la prensa internacional retrataba la situación española. Con todo ello, Pascual Tomás demuestra un gran conocimiento de la realidad internacional que le tocó vivir y una gran capacidad para analizar el contexto internacional en relación a España. Esto le llevó a augurar desde muy temprano cuál sería el infortunio que le ocurriría a Europa si dejaban caer a la República Española. En todos los foros internacionales en los que participó se desgañitó lanzando su terrible vaticinio desde que se inició la guerra civil, pero no fue escuchado y su infortunado augurio se cumplió. Todos estos rasgos del carácter y personalidad del insigne sindicalista valenciano podrá reconocerlos el lector también en los textos que hemos incorporado en el apartado de ideas y reflexiones al final del libro. Otro de los lugares importantes dentro de nuestra web y que completan lo que es la información que aparece en el libro es la parte multimedia que bajo el título de Filmoteca podemos encontrar. Aquí hemos incorporado el único vídeo que existe en la Filmoteca Española. El secretario de la Confederación General del Trabajo en Francia también va a Valencia a entrevistarse con los dirigentes del Frente Vemos a León Johaus, en este momento a Pascual Tomás, Rodolfo Llopis. Proletariado francés. Permítanme que exprese mi agradecimiento personal a todos aquellos quienes han colaborado en la edición de este libro, en especial a María Cedenilla Paredes por su ayuda en la investigación, a los compañeros del Archivo y Biblioteca de la Fundación Largo Caballero, siempre dispuestos a echar una mano, Esther Ramos, Jesús Rodríguez y Nuria Franco, al director del Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias, Aurelio Martín Nájera y su compañero Agustín Garrigós, y a todos los profesionales del Centro Documental de la Memoria Histórica, en especial a su director Manuel Melgar y a su secretaria Susana Romero. Muchas gracias a todos. Bueno, antes de pasarle la palabra al presidente del patronato de la Fundación, compañero Manuel Fernández Lito, se me olvidó al principio señalar una cuestión. Toda esta colección de la memoria de hierro, la Fundación, la ha hecho con medios propios, pero también tengo que dar un agradecimiento al Ministerio de la Presidencia del Gobierno socialista, porque bajo su mandato y con motivo de la puesta en marcha de la Ley de la Memoria Histórica se habilitó una serie de partidas presupuestarias que nos han permitido también apoyar toda esta labor de investigación. Por desgracia, y con la situación actual de recortes, esta partida ha desaparecido, pero la Fundación va a intentar seguir con los medios que pueda y intentando conseguir otros apoyos, recuperando la figura de líderes sindicales y políticos de nuestra historia. Le paso la palabra a Lito. Buenas tardes. Reitero, en particular a los que os incorporáis ahora a este acto, porque otros ya lleváis todo el día en el Comité Federal. Había un problema de fechas y no nos era posible buscar un día específico en este año, porque era el compromiso que teníamos para hacer esta presentación y, bueno, hemos aprovechado el Comité Federal y de esa manera pues se suman compañeros de toda España de la organización que si no probablemente no estarían, ¿no? Gracias a Conrado también por venir, secretario general del País Valenciano, que nos parecía, dado que su condición de valenciano, que hoy estuviera también, bueno, ya Pepa, que es de su ejecutiva, a Carmen, en fin, a patronos, reitero ese agradecimiento. Por supuesto, a los colaboradores, mejor que José María nadie para
para dar las gracias y, por lo tanto, no soy yo quien para meter la pata. Seguramente que dejaría alguno. En todo caso, yo creo que estamos ante una situación que se repite con mucha frecuencia. Y es que hay muchos líderes históricos en nuestra organización que son grandes desconocidos por la gente de nuestra propia organización. Es una cosa que parece impresentable, porque hay organizaciones que cuidan, que miman mucho este tipo de cuestiones, pero no es un problema de MCA UGT, es un problema bastante generalizado en esta organización, que hace muchos años oíste hablar de determinados líderes históricos y por lo que sea están en el olvido, ¿no? Afortunadamente, AGFITEL lo que pretendió es recuperar algunas de estas personas, refrescarnos la memoria, decirnos quiénes eran, qué hacían, porque son un termómetro muy útil. Los tiempos en el sindicalismo, en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo, por mucho que cambien, son muy parecidos, Toda esta gente que tiene toda una historia detrás y que ha hecho posible que hoy estemos aquí otros, entre otras cosas, si no, no sería posible, han pasado por situaciones muy complejas y muy difíciles. Ahora estamos pasando una crisis que yo no he conocido otra tan grave. He conocido ya algunas, pero como esta no he conocido otra, ¿no? Pero seguro que si ellos pudieran estar ahora con nosotros y nos contasen alguna vivencia, alguna experiencia de lo que han pasado, de lo que han sufrido en ocasiones, nos dirían que esto es una broma. Gente que ha padecido el exilio, que fue perseguida, que fue encarcelada, algunos que perdieron la vida por defender unas ideas. ¿De qué estamos hablando nosotros, no? Cuando hablamos de una crisis profunda, muy dura, que nos afecta a todos y además de forma desigual, a unos mucho más que a otros, ¿no? Lo que representaba Pascual Tomás, pues le afecta mucho más que a otro tipo de personas, ¿no? Pero insisto, este hombre, sí, 25 años, pero 25 años sin poder prácticamente tener una actividad sindical propia de un secretario general en plena actividad. Esta es la realidad. Otros gozamos de libertades, gozamos de, por lo menos eso, ¿no? De poder hacer cosas, mejor o peor, de poder tomar decisiones que afectan en este caso a los metalúrgicos y a la construcción. Pero esta gente vivía en una situación donde las decisiones eran prácticamente políticas, muy poco sindicales, entre otras cosas porque las condiciones de vida y la situación que se vivía hacía que se mezclase absolutamente todo, ¿no? Y porque era gente perseguida, en fin. Yo no quiero hacer largo esto, yo lo único que quiero es, de alguna forma, manifestar el agradecimiento por las personas que en su momento, y lo digo con total libertad porque a mí me pidieron una opinión y dije que sí, pero no es una iniciativa mía, por eso me da libertad de decirlo, las personas que decidieron hacer esta memoria de hierro, que suena incluso dura, ¿no? Memoria de hierro, podríamos haberlo dulcificado un poco, pero tratándose de líderes históricos, de que han padecido una situación tan difícil, tan compleja, a mí me parece un acierto quien haya pensado en lo de la memoria de hierro, ¿no? Claro, nos quedamos ahora en el 5º tomo. No, yo estoy seguro que haremos otros. Si no se nos oxidan antes, porque esto del hierro también hay que tratarlo con cuidado. Pero haremos otros. No sé cómo, no lo sé. Pero la vida da muchas vueltas y esta fundación ha sabido hasta ahora moverse muy bien para poder obtener recursos que permitan publicaciones de este tipo, ¿no? Se ha presentado también hace poco, todo lo que tenía que ver con el metalúrgico, me parece que era, que son unos libros también tremendos y también con muchas colaboraciones, con mucha participación, y yo estoy seguro que seguiremos con esto. Este libro, además, por lo que me han dicho, venía antes este era el 4º, que se ha convertido en el 5º, porque con motivo del centenario de MCA de Asturias,
pues se adelantó la publicación que estaba prevista ahora, que es la de Vigil Montoto, que fue el fundador del Sindicato del Metal de Asturias. Y bueno, haciendo una concesión por los actos del centenario que empiezan ahora en Asturias, se presentó en Gijón el de Vigil Montoto, ¿no? Pero yo creo que estamos ante personas, y termino, que es difícil imaginar. Es difícil imaginar. Yo tengo un absoluto respeto por todas las personas que hoy, en una situación completamente diferente, más allá de que yo pueda discrepar en el contexto político, sindical o en el que sea, me merecen absolutamente todo el respeto por estar dedicados a trabajar por algo tan noble como es defender los intereses de los trabajadores en una organización como la nuestra. Me merece todo el respeto, todo el respeto. Imaginaros toda esta gente que ha hecho posible que hoy estemos nosotros aquí. Estos son los que realmente son los sindicalistas de raza, no como yo decía, y esto va para los del Comité Federal, los demás tapar los oídos, no como esos malos ejemplos que en ocasiones algunos dan cuando están en cargos de responsabilidad. Estos daban muy pocos malos ejemplos, muy pocos. No se conocen la historia, seguramente que serán casos muy excepcionales. También se dan muy pocos ahora, pero se dan algunos, porque no tienen el sentido de organización a veces que tenía esta gente. La solidaridad, el compromiso colectivo con lo que representa. Y a veces, por culpa de los dirigentes de esta organización, ahora he puesto el cartel de secretario general de MCA-UGT, por culpa nuestra, algunos jóvenes cuando entran en la estructura del sindicato no están lo suficientemente formados para entender el sentimiento de organización necesario para poder llevar adelante los compromisos que tenemos con los trabajadores. Por eso me merecen todo el respeto. Os agradezco mucho, no solo a todos, como ha dicho José María y Félix, sino también a ellos, es decir, a la Fundación, desde luego a nuestros patronos y a toda la gente que trabaja en la Fundación, porque son los que hacéis posible que recuperemos la historia de los que han hecho posible, entre otras cosas, que hoy podamos reunirnos tranquilamente en Madrid en un hotel y poder presentar el libro de Pascual Tomás. Muchas gracias.